Hoy vamos a tener un tema muy especial. Vamos a hablar sobre el pacto de Dios con la humanidad, contigo y conmigo, que es muy especial, porque todo lo que está escrito en la Biblia se basa sobre este pacto que Dios ha hecho con nosotros. Empecemos por definir qué es un pacto. Un pacto es un acuerdo legal entre dos o más personas. En este caso estamos hablando de un acuerdo que se ha hecho entre Dios y los hombres y la humanidad. Es un acuerdo mutuo, entonces hay ciertas responsabilidades y obligaciones que este pacto lleva. Fue iniciado por Dios y Él nos ha invitado a nosotros que formemos parte de este pacto, tomando esa decisión de llevar a cabo mis responsabilidades y también las obligaciones que tengo para recibir los beneficios y en este caso las promesas y las bendiciones del pacto de Dios. Este pacto, como les dije, se originó en Dios, que eso es muy importante porque fue la idea de Él, del corazón de Dios para sus hijos. Este acuerdo está expresando entonces una relación que Dios quiere tener con sus hijos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque un pacto se basa sobre una relación y también nos expresa la importancia que tienen las relaciones dentro del diseño de Dios. En este pacto está resumida la forma y la estructura de lo que es, digamos, la religión o los principios religiosos, tanto del Antiguo Pacto como también del Nuevo Pacto, o sea, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y es una promesa absoluta de parte de Dios, que la parte de Él siempre la va a cumplir, y como les decía, la parte nuestra es para nosotros llevarla a cabo con responsabilidad y cumplir también con nuestras obligaciones. Esta palabra aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, 285 veces el término y el concepto de pacto, y en el Nuevo Testamento 33 veces. Bueno, entonces Dios le presenta este pacto al hombre para poderse acercar, tener una relación entre los dos, y el hombre, por supuesto, tiene la libertad de aceptarlo o de rechazarlo. Pero lo que no puede hacer el hombre es cambiarlo. Entonces, solo aceptar o rechazar. Inicialmente este pacto lo hizo Dios y se conformó basado en la ley que Dios le entregó a Israel a través de Moisés. Ahí están todas las instrucciones y toda la sabiduría que Dios ha dado para que las autoridades y el pueblo de Israel tuviera una vida, supiera cómo comportarse, lo que era permitido, lo que no era permitido. Eso tomó el nombre de la Torá bíblica, que es lo que aún hoy en día los judíos lo usan como su texto sagrado, como, digamos, las bases sagradas, la ley sagrada sobre la cual está basada su vida y toda su vida en cuanto a lo legal, en cuanto a lo moral, pero también en la parte relacional de convivencia, de comunidad. Este pacto revela lo que es la fidelidad de Dios con el hombre, y eso es muy importante también. Entonces vemos que por primera vez al Dios establecer este pacto entra una relación de Él con una nación, porque antes de esto Israel no era considerada como nación. Vamos ahora al Nuevo Testamento, porque cuando vino Cristo a la tierra, la palabra de Dios dice que a través de Él se estableció un nuevo pacto y un mejor pacto. Porque el antiguo pacto estaba basado en unos ritos religiosos que llevaban a cabo, que simbolizaban lo que sería el cumplimiento en Cristo en el nuevo pacto. Por ejemplo, cuando hablábamos de la Pascua, estábamos hablando de un cordero que Israel tenía que sacrificar y tenían que tenerlo como holocausto
muchos requisitos, y ese cordero fue el que usaron para poder ellos ser librados de la muerte y ser liberados de la esclavitud de Israel, cuando tomaron la sangre de ese cordero y lo pusieron sobre la puerta y sobre los lados, las columnas y el dintel de la puerta, para que el espíritu de la muerte, el ángel de la muerte no pasara, no entrara a las casas de ellos, sino que pasara por encima, que es lo que significa Pascua. Y eso que sucedió físicamente a través de un cordero, lo cumplió Cristo en vida cuando Él murió en la cruz, que lo vamos a hablar. Entonces este nuevo pacto ya trae unos elementos nuevos. El antiguo pacto, se decía, tenían la ley, había sido dado los 10 mandamientos sobre una tabla de madera, y ya en el nuevo pacto entra el concepto de Dios interiorizando esta ley, pero en nuestro corazón, para que pudiéramos tenerlo en la mente y en el corazón y así poderlo cumplir. Entonces ese simbolismo que en el antiguo pacto fue a través de un cordero, de un animal, en el nuevo pacto, que es el mejor pacto, fue a través de la sangre de Cristo que murió por nosotros y derramó esa sangre en su muerte en la cruz, cumpliendo así el precio del rescate de nuestra vida por medio de la vida de Él, y pudiéndonos reconciliar, no solo para la salvación eterna, sino reconciliar. Recuerdan que les dije que el pacto tenía que ver con relación, reconciliar la relación nuestra con el Padre, que era muy, muy importante para también redimirnos del pecado, por supuesto. Entonces, como les decía, hay diferentes clases de pacto, pero solo quiero resaltar 3. Uno es ese pacto que Dios hizo con Abraham, y que después de ese pacto que decía que se seguiría por generaciones, que siempre nombraba las generaciones, entra este pacto que les digo que fue con Moisés en el monte Sinaí, cuando Dios usó a Moisés como ese intermediario y ese mediador que los sacó de Israel para salvarlos de la esclavitud. Y el tercer pacto, que es en el que quiero seguir ya enfatizando, es el nuevo pacto, por lo cual nosotros estamos viviendo ahora, y que entró a regir como un nuevo pacto y un mejor pacto a través de la vida misma de Cristo, porque lo primero era un retrato de lo que iba a venir, era una simbología de lo que iba a pasar a través de la vida de Jesús para rescatarnos a nosotros y para redimirnos a nosotros y darnos una relación con el Padre. Este nuevo pacto entonces se basa en el sacrificio de Cristo, nos garantiza una bendición eterna con Él, de vida eterna, y es un pacto absolutamente incondicional. Dios hace lo que Él ha prometido y pues por supuesto, como les decía, nosotros podemos decidir si lo aceptamos y vivimos bajo ese pacto de la obra de Cristo, recibiéndolo como nuestro Salvador y Señor, o podemos rechazarlo. Su carácter es irrevocable y porque viene de Dios. Entonces, ¿cómo está Cristo revelado en cada uno de estos pactos? Porque hay muchos pactos, pero hablando solo de estos 3 que les mencioné, en Abraham, Cristo es en el nuevo pacto considerado la simiente, que ya no es una genealogía física, natural, sino que ya es espiritual, pero Él es la simiente y nosotros ya somos hijos espiritualmente hablando, porque hemos nacido del Espíritu de Dios. En el de pacto que vino a través de Moisés para los israelitas, Moisés fue un mediador y Cristo para nosotros también es ese mediador entre la humanidad y Dios, para poder nosotros acercarnos en relación con Dios. Y como estábamos diciendo, en el nuevo pacto, Cristo ya es el sacrificio. Él es el Cordero de Dios, el que fue literalmente con su vida sacrificada, su sangre derramada. Bueno, entonces, en el Antiguo Testamento vemos siempre una búsqueda que que el hombre tiene de Dios, siempre buscando, siempre queriendo tener una relación. Pero por medio de este nuevo pacto en Cristo, entonces se establece ya una salvación y vida eterna. A través de este pacto,
Dios escoge comunicarse con nosotros, con esa relación que menciono, de redimirnos a nosotros y garantizarnos a través de Cristo vida eterna, además de bendecirnos a nosotros. Eso lo vemos en número 6. Vamos a más adelante a leer esta porción. Entonces yo quiero hablar de este pacto en cuanto a la bendición del pacto, que a mí me parece tan importante. A veces miramos el pacto como algo muy religioso. Bueno, establece unos parámetros de vida, sí, con bases espirituales, religiosas. Y quiero decirles, ¿en qué se basa esta bendición del pacto para tu vida y para mi vida? Pues primeramente se basa o se trata de la redención de Cristo, que ya hemos mencionado, y lo que Cristo obtuvo por nosotros, que eso lo vemos en Gálatas 3, 13, 14. También esta bendición tiene que ver con que imparte el favor de Dios, el favor divino sobre nuestras vidas, que Él va abriendo camino, que Él va delante de nosotros y con el hombre tenemos ese favor para recibir lo que Dios ha prometido. Y esto lo vemos a lo largo de la palabra de Dios con tantas porciones, historias de lo que sucedía cuando Nehemías pidió permiso del rey para ir a construir el muro alrededor de Jerusalén, y él tiene el favor del rey y le da las cartas, y cada lugar donde iba le daban permiso, le daban favor, inclusive le trajeron materiales. O sea, el pacto imparte, la bendición del pacto imparte ese favor de Dios. Como también la bendición es un tema central de la Biblia. Inclusive vemos como desde que comienza Génesis ya vemos que Dios está mandando a bendecir. Desde que comienza el nuevo pacto con Jesús, Él comienza con las bienaventuranzas, que bienaventuranzas quieren decir las bendiciones. Y la Biblia gira alrededor de este concepto de la bendición. ¿Por qué? Porque el pacto, que es la base de toda la palabra de Dios, es de donde sale la bendición de Dios para la humanidad. Cuando en Números que les decía, número 6, cuando Dios le dice a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición sobre los israelitas, eso está en Números 6, 23. Y también dice que Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó, y les dio su bendición. O sea, Dios comienza la creación hablando de el hecho que Él le da al hombre su bendición, y así Él establece. El diseño de Dios es así, va de generación en generación. Él modela, Él da, en este caso bendice, y Él espera que de generación en generación nosotros hagamos lo mismo. Dice en Hebreos 11, 27 que por fe, Jacob, cuando ya iba a morir, prometió bendiciones a cada uno de los hijos de José, y adoró a Dios. Entonces él ya estaba pasando la bendición a otra generación. ¿Y cuál es la definición de bendecir? Es muy linda. Es adorar con rodilla doblada. Es muy lindo eso, como lo dice en Salmo 95. Es presentar algo de valor a otro. Cuando yo bendigo a Dios, yo estoy presentando algo de valor, le estoy presentando mi adoración a Él, a Dios. Y el propósito de bendecir, bellísimo, poderoso, yo diría también. Porque cuando Dios bendijo y nos enseñó a bendecir, Él lo que estaba haciendo estaba soltando y declarando las promesas que Él le había hecho al hombre. Bendecir es hablar e impartir, es transferir ese poder de la palabra de Dios. No es transferir mi poder. No es transferir mi palabra, sino que a través de mi boca sale la palabra de Dios, que es la que lleva el poder, y transfiere a los demás ese mismo poder de bendición. Mis palabras, tus palabras, son portadoras de poder, del poder que encierra la palabra de Dios, para poder bendecir a la otra persona, a un individuo, a tus hijos, a tus amistades, a tu jefe, a otra persona. Esa es la importancia. Entonces, Dios de antemano ya estableció un destino divino
para tu vida, para la vida de tus hijos, para la vida de cada ser humano. Él ya lo estableció. Y es importante que nosotros podamos impartir esa vida de las promesas de Dios a la vida de los demás. El diseño de Dios de bendecir, como les dije, que empezó desde la creación, que lo demostró a través de las generaciones en el Antiguo Pacto, que Jesús también lo demostró cuando inició su ministerio público con las bienaventuranzas, bendiciendo, y vemos que era una tradición entre los judíos, porque en 3 Juan 1:2 dice: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y tengas buena salud. O sea, allí yo te estoy bendiciendo, estoy deseando en ti lo mejor, de la prosperidad de tu salud, de tu alma, de tu cuerpo. Y bendecir también da poder, o sea, empoderamos al otro cuando lo bendecimos. En Hechos 4, 33 y 34 dice: los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios que estaba sobre ellos. Entonces, ellos daban testimonio, ellos compartían, ellos les decían a los otros cómo era tener la vida de Jesús y la bendición de Dios sobre ellos como una gran bendición. En Salmo 1:1 dice: bendecido es el hombre que no anda en consejo de malos. Bueno, la Biblia está llena de muchas promesas. Y entonces quiero que pensemos de la palabra de Dios que usamos para bendecir, y mi boca, por medio de la cual declaro la palabra de Dios para bendecir. Te hago la pregunta: ¿qué es una semilla? Pues una semilla es una promesa. ¿Por qué? Porque ¿qué hay dentro de la semilla? Dentro de la semilla hay un potencial de milagro de vida. Dentro de cada semilla hay ese potencial de milagro de vida. Y ese milagro de vida que va a crecer, que va a florecer, que va a dar fruto. Eso es lo que hay dentro de cada semillita. Y esa semilla, entonces, lo que estoy diciendo es que encierra un plan en sí mismo, ya tiene el plan, ya tiene su destino, ya se sabe a qué va a llegar. Sin embargo, si yo no siembro esa semilla, ese plan y ese destino no necesariamente se puede cumplir. Para que se pueda cumplir, para que se pueda activar, esa semilla tiene que entrar en contacto con la tierra, con buena tierra. Tiene que sembrarse allí y echar raíz para que entonces se una la semilla con la tierra, se pueda abrir esa cascarita de la semilla, echar raíz, y esa promesa de ese plan que tiene ahí encerrado se puede desbloquear, digámoslo así, o se puede dar que suceda ese potencial y que pueda convertirse en la realidad del plan que hay encerrado en esa semilla. Entonces, asimismo, la Biblia, la palabra de Dios, podríamos decir que es un contenedor ¿de qué? De muchas semillas, de muchas palabras de bendición que Dios tiene para nosotros. Y cada palabra de Dios es una semilla. Cada vez que tú y yo hablamos palabra de Dios, estamos sembrando esa semilla que está llena de potencial de milagros de vida para la vida de otra persona. Cuando hablamos la palabra de Dios, la estamos sembrando en buena tierra, en el corazón de esa persona, en la mente de esa persona. Estamos sembrando palabra de Dios para cada situación de la vida del otro, aún para mi propia vida. Hago lo mismo para mí. Y cuando esa palabra se vuelve una con tu vida, o esa palabra se vuelve una con mi vida, o para otra persona esa palabra se vuelve una con su vida, esa cáscara de esa semilla se revienta y activa el plan
que Dios tiene para llevar a cabo. Y entonces vemos cómo se sueltan las promesas, cómo se suelta la vida, cómo se suelta el destino del milagro que Dios tiene ya destinado en el plan de Dios para la vida de esa persona. En conclusión, ¿cuál va a ser tu compromiso? Ya sabiendo que vivimos bajo un pacto que es un mejor pacto en Cristo Jesús, entendiendo que Jesús es la palabra de Dios y entendiendo que el pacto de Dios está basado en que sea una bendición para nuestra vida. ¿Cuál va a ser tu compromiso con estas bendiciones? De vivir en bendición y de dar bendición, de impartir bendición a otros. Entendiendo que el pacto encierra en sí la bendición que Dios tiene para el hombre, mi pregunta ahora es, ¿cuál es tu compromiso hacia los demás y hacia tu propia vida también? Hacia tus hijos, hacia tus amigos, hacia las personas con que trabajas, hacia aún alguien que no conozcas, que te encuentres con él en la calle. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es el compromiso que tienes de hablar bendición a otros? Ese es nuestro compromiso, hablar bendición a otros. ¿Y cuál es la declaración que tú vas a hacer? ¿Cuál es esa bendición? Pues vas a declarar las promesas de Dios, vas a declarar las verdades de Dios, de todo el plan que Dios ya ha diseñado para la vida tuya y la vida de cada uno de los seres. Por fe soltamos la bendición, pero con palabra de Dios, y usamos nuestra boca para pronunciar y desatar ese poder de la promesa de Dios sobre la vida de los demás. Por fe suelto al hablar y dejo que esta persona que lo reciba pueda apropiarse de esa bendición para que traiga transformación a su mente, a su cuerpo, a su alma, en toda parte de su ser, así como ahora les leía la bendición de prosperar en alma, espíritu y cuerpo. Y todo lo que recibimos de Dios, como lo recibimos por fe, también lo entregamos por fe. Entonces yo te reto a que tú determines hoy y a partir de hoy ser una persona que bendiga, que lleve bendición de vida, que no maldigas, que no te quejes, sino que tú bendigas, que seas agradecido por toda situación y en toda situación. Que tú siembres, acuérdate que cada palabra que sale de tu boca es una semilla. Y quieres sembrar semillas de vida, semillas de bendición. Háblalo intencionalmente para que esa persona reciba esa bendición, para que él comience a ser transformado, para que comience a vivir en su destino, para que lo crea y para que él también se pueda bendecir a sí mismo y pueda bendecir a otros. Háblalo, bendícelos a otros y a ti mismo. Tienes el poder en tu boca de cambiar y transformar tus circunstancias y también las circunstancias de los demás. Enséñale a otros que ellos tienen el poder en su boca. ¿De qué? De la palabra de Dios, de soltarla, de hablarla, de declararla, proclamarla para que las circunstancias puedan ser cambiadas. El Salmo 118, 24 dice, comienza tu día diciendo, este es el día que el Señor ha hecho, me alegraré y me regocijaré en él. Eso es una palabra de Dios, eso es una bendición. Además que estoy diciéndome a mí mismo que me voy a alegrar y me voy a regocijar. Digamos que no me siento bien esa mañana cuando me levanto. Digamos que me llaman y me dan una noticia no agradable, pero yo declaro con mi boca, este es el día que ha hecho el Señor. ¿Para qué? Y me regocijaré y me alegraré en él. Yo lo declaro sobre mi vida para que mi mente y mi espíritu y mi alma se alinee con lo que Dios ha dicho y no caiga yo en que las condiciones negativas o las palabras negativas me controlen a mí. Es todo lo contrario. Pero yo no lo hago por poder mental, lo hago
por declarar la palabra de Dios por mi boca. Ese es el poder. Las palabras que hablas te van a identificar, acuérdate, o con vida o con muerte. Escoge vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Escoge la vida. Escoge hablar vida para bendecir. Porque cuando bendecimos, miren esto, cuando bendecimos, estamos ensanchando los límites que pueda tener nuestra vida. Pero cuando maldecimos, estamos estableciéndole límites, obstáculos a que prospere nuestra vida. Las palabras que tú declaras van a afectar todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Y que en tu boca siempre haya bendición para ti y para los demás. Porque nacimos para ser bendecidos y para bendecir. Termino con Números 24-27. Y yo te bendigo a ti y declaro, el Señor te bendiga y te guarde y haga brillar su rostro sobre ti, que te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda su paz.